Buenas noches para todos. Vamos a iniciar la clase del día de hoy, 11 de mayo. ¿Me confirman, por favor, si están viendo la pantalla? Sí, señor, buenas noches. Listo, gracias. Bueno, vamos a continuar entonces con las guías que estamos realizando. Estamos en la guía número 8 sobre otro tipo de software que también se puede encontrar eh, en este tipo de ambientes de tecnología. En este caso, el software es una combinación de dos palabras, o este tipo de software es una combinación de dos palabras. Una palabra es malicioso o malicia, y la palabra software. Estos dos términos pues engloban a todos los tipos de software que en algún momento sean una amenaza potencial para cualquier sistema dentro de la tecnología. Entonces, esto es más conocido como malware, o todos esos tipos de software son conocidos como malware. Como casi siempre son amenazas ese tipo de software, y hablamos en amenazas, es que puedan afectar en algún momento el funcionamiento normal de un equipo o de un sistema completo. Este tipo de software pues a veces es desarrollado para ese tipo de acciones. Bueno, a veces no siempre, porque para eso es que tiene esa palabra de malware. Las acciones sí pueden variar en algún momento, y por eso es que dentro de este malware se va a encontrar muchas variaciones dependiendo de lo que haga, ¿sí? Inclusive no solo el software eh, está incluido dentro de estas amenazas, sino que también hay ciertos tipos de ataques eh, o formas de atacar a la gente, a los equipos, a los sistemas, eh, que también pues van a estar incluidos en muchos de los términos que uno ve en la parte de seguridad de la información. Entonces, por ahora este malware, que es como los conceptos que están tratando inicialmente en la guía, puede ser un software que alguien haya desarrollado, y lo haya desarrollado, por ejemplo, para entrar a un equipo, hacer un cambio de alguna configuración, mm, por ejemplo, hacer algo tan sencillo como crear un usuario, ¿sí? Sin que nadie se dé cuenta. A ese usuario, por ejemplo, darle privilegios de administrador, y efectivamente esos cambios de configuración sencillos que parece que no fueran a afectar, pues van a ser un desencadenante de ataques más complicados. Ahí viene, por ejemplo, el robo de la información. Eh, de pronto sacar esa información de los contratos que tienen las empresas, esa información de los proyectos que manejan las empresas, de las innovaciones que se manejan en una empresa. Toda esa información en algún momento pues es, digámoslo así, le pueden sacar alguna ventaja monetaria por lo general, dentro de esos delitos que se cometen al entrar a un equipo, a un sistema, y sacar esa información. Entonces, esa es una de las cosas que por lo general logran hacer con estos tipos de malware. Crear todas las condiciones para que se pueda posteriormente, pues, por ejemplo, robar información o recopilar información para cometer otros delitos adicionales. Entonces, estas son por lo general las condiciones de esos software maliciosos. Siempre es pensando en atacar en algún momento una vulnerabilidad que tiene algún sistema. Puede ser una red, puede ser un equipo sencillo, puede ser una serie de equipos, eh, un programa en específico, un sistema operativo, o inclusive pues datos pues que son muy importantes para los usuarios a través de, por ejemplo, redes sociales. ¿Sí? Entonces, todo ese tipo de amenazas, de esos ataques que se pueden presentar con ese tipo de malware o con varios tipos de malware, pues es lo que tenemos el riesgo, lo que en algún momento tenemos que evitar. Algunas veces con buenas prácticas
algunas veces pensando un poquito más allá y pensando pues que en algún momento va a haber personas que me pueden sacar esa información, ¿no? Así sea en una red social como por ejemplo Facebook. Eh, pues muy interesante que de pronto en una red social usted coloque su foto, usted coloque de dónde se graduó, en qué fecha nació, si es soltero, si tiene hijos, todo eso, pero si eso termina siendo público o inclusive termina siendo robado, pues esa información en algún momento se puede utilizar para otras cosas. De pronto no con saber el nombre suyo lo van a atacar, pero ese es puede ser el principio. Simplemente con saber su correo, en algún momento le pueden enviar algún tipo de malware dentro de algún correo, buscando algún tipo de información o buscando algún tipo eh, de, de penetración sobre alguna vulnerabilidad que se tenga. Y pues casi siempre las vulnerabilidades pues se notan mucho es en los usuarios de los equipos o en los usuarios del software o en los usuarios de los programas. Los usuarios pues son, digámoslo así, el punto más débil que se tiene dentro de cualquier sistema en la parte de seguridad. Entonces, ese eslabón pues es el que casi siempre lo van a atacar con hechos tan sencillos como empezar a encontrar información y recopilar información de redes sociales. Me colocó que trabaja en una empresa X y resulta que alguien quiere atacar esa empresa, entonces pues va a empezar por algún empleado. No va a ir directamente al servidor a de pronto a atacarlo porque pues de pronto no tiene las condiciones para hacerlo, ni la información, pero sí puede empezar a recopilarla y pues empezar por la parte más, digamos así, más baja de la cadena, que son los empleados. Ahí es donde empieza todo, desde recopilar la información del empleado, de los gustos, de los hábitos que se tienen a través de esa red social. Entonces, toda esa información en algún momento, pues hay gente que sí la puede utilizar para ciertos beneficios y por eso se utilizan en algún momento los marcos. Em, ¿Quién es esa gente que hace ese tipo de cosas? La gente que hace ese tipo de cosas, por lo general, eh, bueno, el término inicial fue hacker o lo conocían como hacker. Eh, Cuando se hizo ese término de hacker, eh, los hackers en algún momento pues eran personas que tenían muchos conocimientos, no eran cualquier persona, eran muchas personas que tenían muchos conocimientos técnicos, muchos conocimientos que en algún momento tenían que ver con alguna tecnología, con programación, con muchos de esos tipos de conocimientos que se requieren para hacer este tipo de personajes. Em, Cuando ya se acuñó esa palabra, pues empezaron a hacer unas variaciones a través del tiempo y esas variaciones trataban de distinguir eh, cada uno de esos hackers o cada una de esas personas que en algún momento trataban de utilizar de pronto esas vulnerabilidades de una empresa para, bueno, para determinado fin. Y por eso es que en algún momento pues trataron de clasificarlos pues en tres tipos. A esas personas pues, digámoslo así, cuando los clasificaban con el, no, el término de sombrero blanco o hacker de sombrero blanco, casi siempre era pues esas mismas personas que tenían muchos conocimientos para hacer ataques o para aprovecharse de esas vulnerabilidades de una empresa. Eh, pero esos hackers pues tenían digámoslo así, bueno, la parte ética de ellos era pues, digámoslo así, bueno, centrada, digámoslo así. Y pues ellos lo que no buscaban era tener un beneficio, pues aprovechando esa vulnerabilidad que se presenta dentro de cualquier empresa o dentro de cualquier tecnología. Lo que hacían era pues generar de pronto con sus habilidades un ataque sobre un sistema, puede ser sobre un software, una aplicación, sobre alguna conexión de red, bueno, y ese ataque en algún momento se lo comentaban a las empresas, ¿sí? Le decían, mire, usted tiene algún problema con esta parte,
acabamos de hacer un ataque y pues logramos lo que nosotros estábamos buscando con el ataque. Aprovechamos la vulnerabilidad que usted tiene en la empresa y pues tiene que proteger esa parte, tiene que hacer algo para contrarrestar esa vulnerabilidad que usted tiene en la empresa. Eh, Ahí es donde ellos, pues, digámoslo así, en primera instancia no buscaban un beneficio, aunque hay muchas empresas que en algún momento les pagan a ellos por encontrar ese tipo de vulnerabilidades. Entonces, por ejemplo, las empresas que fabrican software de antivirus, pues tienen sus propios hackers de sombrero blanco, ¿sí? O le pagan a hackers de sombrero blanco para que de pronto investiguen vulnerabilidades y se puedan detectar y se puedan solucionar con algún parche, con alguna actualización o con alguna modificación a algún sistema. Entonces ahí los hackers de sombrero blanco, digamos que no es que se beneficiaran necesariamente con un delito o a través de un delito al atacar a un sistema o atacar las vulnerabilidades de una empresa, por ejemplo. Lo que de pronto ya iba cambiando y por eso de pronto esas tonalidades de blanco a negro ya empezaban pues a tratar a otros hackers que pues, hacían prácticamente el mismo trabajo de los primeros. em, Se dedicaban a, hacer, a aprovechar esas vulnerabilidades. em, de pronto no se lucraban por esa parte, bueno, no sé, de pronto podían ingresar o se dieron cuenta que había una forma de entrar a un servidor de almacenamiento de archivos y sacarlos. Pero realmente lo que ellos hacían pues era pues atacar, vulnerar, aprovecharse esa vulnerabilidad y darse cuenta de ella, pero a la hora de ir a lucrarse, a sacar esa información y venderla, eh, pues ya no era tendencia a hacerlo. Tampoco se lucraban, digámoslo así, pero el problema es que todas esas fallas que ellos encontraban, no es que se las dijeran a la empresa, no es que buscaran la forma de solucionar esa vulnerabilidad y pues controlarla, sino lo que hacían era divulgar la información al público. Entonces, al divulgar esa información y al decir, bueno, hay una forma de entrar al servidor de la empresa X, pues ahí ya es donde aparecen los hackers de sombrero negro. Que ellos sí en algún momento buscan que esos ataques pues sean lucrativos para ellos y se puedan beneficiar de alguna forma eh, con lo que hagan. Entonces, digamos que los de gris eran, sí, atacan, aprovechan las vulnerabilidades, pero el problema era que al fin y al cabo terminaban divulgando toda esa información, ¿sí? Así no les pagaran, pero pues el simple hecho de pronto de decir que, bueno, una empresa grande tiene una vulnerabilidad y se puede aprovechar, pues eso ya hacía parte como de algo no ético, ¿listo? Aunque pues también hay unas variaciones ahí que en teoría clasifican a muchas de las personas en hackers de sombrero gris. Pero bueno, esas son em, otras formas que tienen o otras variaciones que hay dentro de esas personas. Bueno, ahora sí los hackers negros de sombrero negro, eso sí, todo lo que ellos hagan en algún momento, como aprovechen las cosas en la parte de seguridad, los hackers negros pues en algún momento se tienen que beneficiar. Lo que ellos van a buscar es tener dinero o obtener dinero con lo que hagan. Entonces, si van a entrar a una empresa a robar información, pues ellos tienen que venderla en algún momento al mejor postor, puede ser de pronto vendérsela a la competencia. Em, Cosa que en algún momento pues es bastante complicado, ¿no? Si todo lo que usted está investigando y lo que está desarrollando nuevo se lo pasan a la competencia, pues la competencia trata de mejorarlo y hacerlo de pronto más barato y usted es el que va a terminar perdiendo. Entonces, todo esto al beneficiarle o al obtener dinero, pues hace que en algún momento estos hackers pues no sean de ninguna forma nada éticos y sean pues lo que uno considera que son la mayoría, ¿no? Que son delincuentes. Eh, Aunque pues si ya se dieron cuenta, pues tampoco es que todos los hackers en algún momento pues sean delincuentes. Muchos sí son delincuentes, pero pues los digamos los hackers blancos ahí sí
en algún momento pues no serían considerados como delincuentes. Por eso es que en algún momento ellos también son conocidos como los hackers éticos, porque ellos pues no se están aprovechando de las vulnerabilidades que encuentran. Estas personas, como les decía, pues tienen muchas habilidades. No son cualquier persona. Entonces, ahí es donde ellos también empezaron a tratar de diferenciar a los aficionados. Entonces, ellos hace muchos años inventaron un término que se llama los script keys, algo así como, eh, bueno, refiriéndose de pronto como a niños que en algún momento corren algún programa. Porque básicamente lo que hacían era utilizar alguna herramienta. Entonces, esas personas que son script kids, pues lo que hacen es utilizar una herramienta, de pronto ver un video en YouTube. Sí, la herramienta hace lo que tiene una serie de pasos, hagan de cuenta que tienen un how-to y efectivamente ese how-to pues les dice cómo utilizar esa herramienta. Como les dice cómo utilizar la herramienta, entonces la utilizan y lo hacen. Pero no es que necesariamente sean unos hackers, son personas que siguen una serie de pasos y lo hacen. Es como si estuviera usted, como si usted creara un manual y lo hiciera, no hay ningún problema, usted lo hace. Entonces ahí es cuando su habilidad pues no se está demostrando, o sea, la habilidad de seguir un paso a paso, eso no requiere pues mucha habilidad ni conocimientos. Y eso sí diferencia pues a esos tipos de personas. Que una persona haga un proceso, pues eso es una cosa y que una persona lo cree o lo desarrolle o lo entienda, ya es algo adicional, ¿no? Entonces tienen que tener en cuenta que eso, aunque una persona de pronto diga que es un hacker, pues realmente un hacker sí es una persona que tiene muchos conocimientos sobre muchas tecnologías inclusive, ¿sí? Entonces, tiene que saber de muchas cosas para poder generar lo que quiere hacer, ¿sí? Ya, pues claro, puede utilizar herramientas que en algún momento existan, pero pues él va a entender en qué momento es que va a utilizar qué herramienta y con qué fin, ¿sí? No sin necesidad de pronto que alguien esté diciendo cuál es el paso a paso y cuál es lo que va a obtener al fin y al cabo. Entonces, estas personas en algún momento pues son los que en algún momento se pueden tratar como delincuentes, sí, eh, los que pueden afectar la seguridad de una empresa, ¿no? Y esos son los que básicamente son las amenazas que se pueden presentar. No son los únicos roles, ¿no? Hay muchos roles porque también dentro de las empresas pues hay variaciones y hay personas que se encargan, por ejemplo, de encontrar los ataques que no necesariamente pues son hackers, se vuelven, digámoslo así, analistas y otra serie pues de personas que también están involucradas en seguridad. Pero básicamente esas son las personas que terminan haciendo los ataques y por eso es pues, que tenemos los famosos hackers eh, dentro de estas amenazas de seguridad, que esas son las personas pues que van a atacar. Bien, aquí es donde hay una variación, mm, que son los, digámoslo así, los motivos que tienen cada uno de esos hackers para hacer las cosas. Aunque pues la gente también tiende a clasificarlos con los tres parámetros que teníamos anteriormente. Eh, los pone hacker de sombrero blanco, de sombrero gris o de sombrero negro. Bien. Bueno, ahí aparece en pantalla los script keys. Ese término pues ya son de los aficionados, esos digámoslo así, son aficionados. De pronto no saben ni siquiera qué es lo que quieren hacer. Sus motivos simplemente de pronto es si les funciona el paso a paso, de pronto obtener ganancias, pero pues si no les funciona igual no sabrán ni por qué. Podrían entrar en el momento en que les funcione su ataque como algo así como como un hacker de sombrero negro, pero pues realmente son aficionados, entonces no alcanzan a ser ni siquiera hacker. Pero sí en ese momento que les funcione el ataque, pues terminan siendo delincuentes. Eso sí, eh, lo van a lograr, ¿sí? Y si los pescan, pues igual son delincuentes. Bien,
Por ejemplo, hay hackers patrocinados por los estados. Entonces, eso también de un tiempo para acá se volvió em, pues un término que en algún momento lo utilizaron los gobiernos a este tipo de personas con conocimientos y lo buscaron para su propio beneficio. Entonces, utilizar a esas personas, aunque para un gobierno le parezca que esas personas son de sombrero blanco, para el otro gobierno pues puede ser una persona de sombrero negro. Eh, el hecho de atacar y recopilar información y aprovechar las vulnerabilidades para sacar esa información y por algún motivo de pronto no lucrar económico, bueno, sí, eso termina siendo económico al final. Pero pasar esa información entre los gobiernos y pasárselo a otros gobiernos, eh, pues es una forma de atacar y es una forma que yo consideraría que es sombrero negro independientemente del estado que lo haga. Em, para eso también se utilizaron pues en algún momento los hackers de sombrero negro para eh, que un gobierno patrocinara, por ejemplo, a grupos terroristas. Eso también en algún momento los fines se volvieron pues bastante oscuros, ¿sí? Y esos hackers pues también se prestaron para ciertas eh, cosas que son pues abiertamente de delitos de carácter terrorista. Mm, entonces, estos patrocinados por el Estado, pues por supuesto, digámoslo así, la forma en que se van a lucrar no es de pronto vendiendo esa información, sino que son pagos. Eh, y ahí es cuando esos hackers, cuando hacen las actividades, pues obtienen son beneficios, pero del Estado, que los está patrocinando. Mm, mucho, pues se ha visto en eso en gobiernos. Eh, vemos las potencias, básicamente tienen hackers patrocinados. La mayoría de los ataques es entre las grandes potencias, eh, hacia las grandes potencias, por supuesto, entre ellos patrocinan ese tipo de hackers. Entonces, como esos son la mayoría de los ataques patrocinados por gobiernos, casi siempre lo que buscan es tecnología y casi siempre buscan contratistas que estén trabajando para el Estado. eh, y ahí es donde pues tratan de sacar la información a esos contratistas o de esas tecnologías que se está desarrollando cada estado y se la apropian. Entonces ahí es cuando pues toca eh, también determinar en qué momento pues digámoslo así, eso es ético. Para nosotros pues no, o para mí por lo menos, no hay muchas cosas que no son éticas, aunque para otros gobiernos pues sí les parezca ético y les parezca normal sacar la información a un gobierno de su desarrollo porque sí, pues puede ser en algún momento no ético, ¿sí? Y así es que muchos gobiernos pues actúan. Pareciera que para ellos pues es lo más ético sacar ese tipo de información, aprovechar esa tecnología, aprovechar esos descubrimientos para ellos mismos. Y pues eso por supuesto en algún momento va eh, a hacer que en algún momento pues se mantenga como potencia, ¿no? O en algún momento llegue a ser una potencia. Y si no la tiene, pues se puede volver una potencia haciendo lo mismo. Entonces, por eso es que a veces esos fines de los estados pues son bastante complicados cuando se meten con estos tipos de hackers patrocinados. Em, ¿Qué otro motivo podría ser? Pues simplemente ser delincuente, entrar a una organización, em, robarse la información, secuestrar información, porque esa también es otra opción, secuestrar información y pedir un rescate. ¿No? El secuestro es, pues, en algún momento lo que busca es ganar algo por ese secuestro y pues eso también pasa con la información. El hecho de pronto de encriptar la información y no evitar que el usuario pues tenga acceso a la información y pedirle un rescate para poder desencriptar esa información, pues va a terminar lucrando a muchos delincuentes. Y esos son ataques que en algún momento se han puesto de moda en ciertas épocas, ¿no? No es que hayan desaparecido, pero hay ciertas épocas en que se ve más ese tipo de ataques que otras épocas. Y ahí pues ahí es donde aparecen esa delincuencia y hace ese tipo
pues de delitos. Hay otros que en algún momento pues tienen algunos motivos, se van por el lado de la política, con la parte social, em, mm, según lo que ellos consideren, ¿no? Eso también es de tendencias, eso también es bueno, de posiciones. Eh, y lo que hacen es tratar en algún momento de sacar toda la información que puedan de generar, digámoslo así, ataques contra gobiernos, contra entidades que en algún momento puedan ir en contra del pensamiento social de esas activistas, que se llaman así activistas, y en algún momento pues afectar eso con esos ataques a esos estados, ¿no? Por ejemplo, eso fue lo que vimos hace unos días con los ataques que sufrieron pues varias páginas del Estado colombiano. En algún momento los que hacen ellos pues o el nombre que les dan a esas personas que hacen ese tipo de ataques por alguna razón política o social pues terminan siendo activistas, que también pues terminan siendo hackers, ¿no? Eh, y muchas veces ellos, pues, mm, aunque son catalogados, pues, como hackers de sombrero gris, porque no se lucran, a veces hay, pues, ciertos ataques que ya tienden a ser de otro color. Entonces ahí es donde puede de pronto esos hackers estar organizados, ¿sí? Tener una organización para hacer todo ese tipo de actividades y generar pues los ataques que en algún momento hemos visto. Y no solo para, bueno, en este caso no es, estos sí son centrados a esta parte del gobierno y la parte social. Los demás pues sí varían sus ataques. Entonces ahí es cuando ustedes pues también pueden clasificar cualquiera de ellos, ¿no? Por ejemplo, un delincuente pues sí va a ser un sombrero negro, los que están patrocinados por el Estado, digamos del Estado que lo genera pues son blancos, pero al que atacan son negros. Em, los activistas se pueden pasar a una parte negra, pues, eh, en muchas partes, aunque son más considerados por la parte gris. Em, y en algún momento, pues, también hay otros que son más los blancos, que por lo general, pues son los que detectan todos estos tipos de ataques, ¿no? Y los blancos, pues sí son los que terminan tratando de solucionar todos esos problemas que se pueden presentar, contrarrestar todo lo que han hecho por ejemplo, los de sombrero negro, las vulnerabilidades, todo ese tipo de cosas. Entonces ahí es donde también hay personas pues que afortunadamente aprovechan sus conocimientos para evitar que sean atacadas otras personas. Esos son, por digámoslo así, motivos por los cuales esos delincuentes, pues en algún momento eh, van a actuar. Muchos de ellos igual son considerados delincuentes, eh, para que los tengan en cuenta. Ya de qué lado esté, pues ahí sí ya no entramos a discusión de si está bien o no, sino que esas son, digamos, las tonalidades que se pueden encontrar y las distintas variaciones que puede haber dentro de ese tipo de hacker. Bien, para que lo tengan en cuenta. Bien, preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones. Señor. Listo. Andrés, ¿no hay ningún problema? No dije no, señor. Ah, bueno. Preguntaba porque si no después me dice que no me escuchó. No dije es que ayer sí de verdad, yo veía que movía la pantalla y que movía la pantalla. Yo, quién sabe qué estaba haciendo cuando yo al rato se me hizo raro que no escuchaba nada. Pues no, si estaba así desde el principio, lo escuchaba. Bueno, listo. Bien, digamos que esas son las personas que hacen los ataques para que lo tengamos en cuenta en algún momento. Em, voy a adelantarme un poquito, vamos a ver si era por aquí. Mm, creo que no era por aquí.
Ah, sí, ven por acá. Bueno, como hemos hablado, los malware, de ese software, también hay unas pequeñas variaciones de ese tipo de software. Em, ¿Qué es lo que buscaron hacer ese tipo de software en algún momento, esos tipos de malware en algún momento? Em, Hacer un ataque, ¿sí? Los ataques pues por supuesto tienen que tener alguna intención, es la persona que ataca no lo hace por suerte, eh, siempre lo hace porque tiene la intención de generar el ataque, eh, y en algún momento pues tiene que buscar una forma o un momento en que se pueda atacar, o un momento propicio para que ese software que él va a utilizar pues funcione dentro de su ataque. Casi siempre son acciones que se pueden encontrar que terminan siendo, pues, en cierta forma, vulnerabilidades. Por eso es que a veces hay ciertas cosas que se hacen que son bastante delicadas, porque uno se expone a que lo puedan atacar, ¿sí? Por ejemplo, mm, cuando un usuario visita un sitio web buscando información, ¿sí? De pronto buscando algún tipo de, no sé, puede ser una tarea o algún software para descargar, eh, se puede encontrar que hay un sitio web mm, que fuera de esa descarga le va a descargar un software malicioso, le va a descargar un malware. Entonces, por eso es que yo les decía en algún momento que hay que cerciorarse de donde uno hace las descargas siempre, porque hay mucho software que uno termina visitando buscando una herramienta que le prometen que, no, pues, que se la piratean, que no tiene que pagar, que es gratis, que es la versión Pro que le cobran a usted $500, pero que esta es gratis y bueno, le prometen un montón de cosas. Y en pro de buscar esa herramienta que en teoría es gratis para no pagar esa plática al que desarrolló la herramienta, eh, pues terminan entrando a páginas o sitios web que son los que le van a pasar a usted el malware durante la descarga. Entonces, por eso las descargas hay que tener mucho cuidado y con esas acciones, ¿sí? Los sitios que son digámoslo así, los delicados, o los sitios son los que en algún momento, pues, como no están, no son sitios seguros, esos sitios van a enviar de pronto algún tipo de malware y va a infectar al usuario. Ahí es cuando esa palabra de gratuidad, cuando esa descarga de yo te regalo el software, pues ahí eso es lo que más atrae y, y ahí pues no se dan cuenta que efectivamente pues entran a un sitio no seguro y lo descargan. Ese es el ataque que en algún momento pues, hay mucha gente que se expone sin saber. Hacen una búsqueda en Google y pues Google tampoco es que les vaya a filtrar absolutamente todo. eh, y esas búsquedas pues en algún momento van a redireccionar hacia otros sitios que no son seguros. O inclusive un sitio seguro puede de pronto en algún momento tener un software almacenado que por dentro tenga algo adicional. Entonces ahí es cuando esa descarga pues va a ser bastante complicada porque pues va a generar que se instale algún malware en la computadora. Una vez que ya se instala ese software en la computadora, pues ya depende de ese tipo de malware que esté funcionando, qué es lo que hace realmente o para qué fue creado. ¿M? Por ejemplo, pues vamos a ver que un tipo de esos software puede de pronto no hacer un ataque necesariamente para en ese momento o un ataque al sistema operativo, por ejemplo, o un ataque a la información directamente, sino lo que hace de pronto es permitir otro tipo de ataques. Entonces es como facilitando pues la labor de otro tipo de malware distintos. Eh, de pronto replicándose a través de los sistemas de redes. Los sistemas de redes, pues en algún momento, si ustedes se acuerdan, hay recursos que uno tiende a compartir. Un recurso es, por ejemplo, una impresora que pueden utilizar muchas personas, pero un recurso también es una carpeta compartida en una red que también tiene acceso, pues, muchas personas. En el momento de tener ese acceso a ese sistema que está compartido,
a esos archivos que en algún momento todos pueden ingresar, eh, pues ahí es donde se puede expandir un malware, ¿sí? Y se puede ir a replicar a cada una de esas personas que en algún momento entró a esa carpeta compartida, a ese sitio compartido en línea, y por ahí se puede transmitir un cierto virus, entonces, pues cierto malware. Entonces, lo que hace mucho malware también a veces es replicarse, ¿sí? Empezar a crear copias en cada uno de los equipos que infecta y empezar a replicarse a través de medios compartidos. Y básicamente, pues es lo que se va a terminar en algún momento es haciendo algún tipo de acción después de replicarse. Puede ser alguna acción programada, por ejemplo, para actuar a cierta fecha. Eso es una de las formas también en que pueden actuar un malware de eso. Como todos estos malware en algún momento cambian, ¿sí? Se modifican, la gente accede, pues bueno, la gente no, los delincuentes acceden a estos malware, también los pueden modificar. Entonces, cuando los modifican, crean versiones nuevas. Ahí es cuando, por ejemplo, aprovecha la vulnerabilidad de personas que nunca actualizan, por ejemplo, el antivirus, que nunca le hacen mantenimiento a su equipo, eh, que esa versión que le regalaron de un año, pues ya venció hace 2 años y jamás se preocuparon por cambiarla y actualizarla. Eh, entonces esa herramienta, como ya está desactualizada perfectamente, puede ser vulnerable o puede permitir eh, que algún tipo de malware pues ingrese a ese equipo. Y ese pues tipo de malware aprovecha esas vulnerabilidades, ¿no? Todo lo que se detecte, como les decía, por ejemplo, lo que hacen los hackers de blancos, de sombrero blanco, eh, pues también puede ir orientado a tapar esas vulnerabilidades de un sistema operativo. Y si el sistema operativo nunca se actualiza, ¿sí? Porque usted lo compró piratín a 10.000 pesos allá en X parte del norte, que no queremos decir cuál es, pues ese software como es pirata nunca se actualiza. Y como nunca se actualiza, pues nunca soluciona esos problemas de seguridad que tiene. ¿Sí? Los software desafortunadamente no es que sean perfectos. No hay ningún software que sea perfecto. eh, y en algún momento por eso es que tienen que actualizarlo. ¿Sí? Hay vulnerabilidades que alguien pues puede aprovechar eh, y con esa desactualización pues eso es uno de los problemas más graves que tienen, por ejemplo, los sistemas operativos, que es lo que buscamos proteger más. Eh, Aunque no es lo único, ¿no? El resto de las aplicaciones también que se montan sobre el sistema operativo tienen vulnerabilidades. Eh, la gente también cuando desarrolla malware se puede aprovechar de esas vulnerabilidades de esa aplicación en específico. No necesariamente necesita atacar el sistema operativo, puede atacar la aplicación, ¿m? Puede atacar un software muy específico aprovechándose de esa vulnerabilidad. ¿M? Así como también, por ejemplo, puede ser la aplicación tan sencilla como el navegador. Pueden aprovechar esa vulnerabilidad del navegador para atacarlo por ahí. Recuerden que el navegador, entre otras cosas, pues guarda mucha información. Eh, de pronto, si hay una vulnerabilidad en ese navegador que permite sacar esa información muy fácil, pues la gente se puede entrar a ese navegador y robársela, ¿sí? Hay mucha gente que deja casi toda su información de tarjetas de crédito personal dentro de los navegadores, ¿sí? Porque le gusta darle guardar, por ejemplo, contraseña a todo. Entonces ahí es cuando se aprovechan de esas aplicaciones sencillas, ¿sí? Y de esas vulnerabilidades que tienen esas aplicaciones. A través de los correos electrónicos también, como les había mencionado, que alguien abre un correo electrónico y por ahí es una de las formas de ataques que uno por lo general ve. Em, a través de un correo electrónico le dicen, por ejemplo, bueno, le ponen un colorcito como el de Windows, como el de una em, ventana de Windows, los colorcitos azul, rojo, verde, amarillo, ¿sí? Lo que aparece con el símbolo de Windows. Lo pueden poner no en forma de cuadrado, de pronto en forma de un círculo. Decir, entre comillas, que son de Microsoft, que son personas
que trabajan para Microsoft. Y de pronto decir que son de soporte, de pronto decir, no, mire, somos de soporte de Outlook, y necesitamos que usted nos confirme sus datos. Y pues usted le ve los 4 colorcitos de Windows y usted dice, ay, eso, pues, inclusive no puede ser hasta en desorden, porque usted como ve 4 colores, usted cree que es Windows. O es alguien de Windows, o simplemente porque le colocaron somos de Windows, pues usted cree que es de Windows, de Microsoft, perdón. Y efectivamente, pues ahí es donde ellos se pueden hacer pasar eh, por otras personas para sacar la información a través de un correo. Lo pueden hacer con los datos de un banco, ¿sí? O sea, generar un correo con una imagen, ustedes lo han hecho en su firma digital. Es básicamente algo tan sencillo como eso. Y se puede generar un correo con cualquier símbolo de un banco, ¿sí? Decir que son de ellos, colocarle un título X, Y, Z, eh, inclusive averiguar en esas páginas quién es, no sé, el director administrativo de esa sede, y colocar ese mismo nombre, ¿sí? Entonces hay cosas que se pueden replicar y eso pues se puede hacer, por ejemplo, a través de un correo electrónico. Y esos ataques pues son muy, muy frecuentes. Por ejemplo, a mí si cada rato me llegan correos de Hotmail o a Hotmail, tengo un correo pues con un dominio bastante viejito. em, y pues me he dado cuenta que todos los ataques siempre son cuentas de correo de ese mismo dominio. Entonces hay muchas cuentas de ese mismo dominio que en algún momento de pronto se le robaron esa información y lo que hacen es enviar ese tipo de correos a través de, de esas cuentas que ya se le robaron la información, ¿no? Y hacer lo mismo, seguir robando información, utilizando la cuenta que usted se robó, eh, y haciendo más ataques. Entonces, lo que busca mucha gente, eh, por ejemplo, a ese tipo de dominios, es utilizar a esas personas pues que no conocen mucho de seguridad, que sacaron cuentas de correo que son viejas, y pues pueden sacar información a través de otro correo, ¿sí? Un correo que diga simplemente, su cuenta, parece que la trataron de ingresar. Por favor, ingrese acá y confírmenos que es usted para habilitarle su cuenta de correo, ¿sí? O lo amenazan que le van a cerrar la cuenta porque no se sabe si es usted o no es usted, y le van a pedir los datos. Entonces ahí es cuando, a través de un correo pues también se puede robar ese tipo de información sin haber verificado realmente el remitente, o sin ver pues una serie de detalles dentro de esos correos que de pronto pueden delatar. Pero la gente pues no se acostumbra a hacer ese tipo de cosas, así que pues ahí sí van a hacer lo mismo. Lo mismo puede pasar para sacar ese tipo de información, lo mismo puede pasar por otros medios. Eso no es exclusivo del correo electrónico. Sacar información a la gente también se hace por sistemas de mensajería, por ejemplo, como WhatsApp. Es un sistema de mensajería común y corriente, es un sistema de mensajería instantánea, en el cual usted puede enviar un mensaje con un enlace, y por ahí también le pueden sacar información. Cualquier sistema que en algún momento permita hacer ese tipo de envíos, pues por ahí también lo pueden atacar a las personas. Y efectivamente, pues aprovechar esa vulnerabilidad. ¿Mm? Bueno, algo que también es una forma en que se puede transportar como algo así parecido a, a la expansión de los virus o de los malware a través de la red, es a través de los dispositivos USB. Hace unos años estaba muy de moda un malware que lo que hacía es cambiarle las propiedades a los archivos, ocultarlos, ¿sí? Y generar un acceso directo, pues para que la gente primero, a la hora de tratar de buscar su información, pues tuviera que obligarse a entrar por ese acceso directo. El acceso directo, pues por supuesto le iba a llevar a su información, no sin antes haber haber ejecutado otro malware. Y al ejecutar ese malware, pues en algún momento en otro equipo, pues el malware se va a instalar en ese equipo. ¿M?
Usted, por supuesto, lo único que iba a ver era el ingreso a su información, que pensaba que se le había perdido, pero adicionalmente estaba infectando el equipo, simplemente por haber entrado por ese acceso directo. Entonces se puso muy de moda y por supuesto en algún momento a la hora de utilizar estos dispositivos USB y en ambientes no controlados como por ejemplo los café internet o inclusive en las aulas de muchas instituciones, inclusive nosotros pues veíamos mucho eso también. En el SENA pues se presentó mucho eso y ahí es cuando también pues nos vimos afectados por el uso de dispositivos USB. Se regaron los virus como desesperado también en esa parte. Bien, estos son entonces pues acciones que en algún momento ese malware eh, pues puede aprovechar para hacer sus fechorías, para instalarse, para replicarse, para muchas cosas. Que esa es una de las partes que pues toca tener en cuenta. Hay varios de esos tipos de malware, ¿no? Hay unos más conocidos que otros por su acción, hay otros que son más mencionados por lo que hacen o más mencionados porque el nombre es más pegajoso. Y hay otros pues que no son, digámoslo así, muy mencionados. De los que son muy mencionados, los virus son una clase de malware, ¿sí? Lo que hace un virus básicamente es tratar de hacer algún daño. Esto sí, cuando se instale un virus, pues lo primero que va a tratar de hacer es algún daño en el sistema que se instale. Puede ser orientado hacia una aplicación, hacia el sistema operativo, pero ellos casi siempre lo que buscan es hacer daños o que es por lo general borrar cosas, eliminar cosas. eh, bueno, como les decía ahorita con los USB, de pronto ocultar la información. ¿Sí? Esas son cosas que en algún momento pues son daño para el usuario. ¿No? Eh, Se llegó hasta el punto de pronto hasta inhabilitar inclusive BIOS, se llegó hasta el punto de borrar toda la información de un disco duro, de hacer un formateo completo, ¿sí? Y eso son cosas que en algún momento los virus están pues diseñados. Siempre es a un ataque para generar el mayor daño posible de ese tipo de malware. Em, Algunas otras variaciones de esos virus pues tienden a sacar la información y enviarla. Aquí es cuando el daño pues se hace pues premeditado para que en algún momento toda la información pues lo que haga es sacarla. Em, de pronto información de las contraseñas, información de alguna unidad de red compartida. Toda esa información pues también se puede intentar sacar a través de un virus. Em, por ejemplo, hacer una captura bastante sencilla de todo lo que usted teclee o de lo que utilice usted en las teclas. Esos sistemas de captura de teclados, pues también los pueden utilizar los virus y tras de eso enviar la información a otro lado. Eh, digamos, ahí no en ese momento lo que está sacando información, pero el daño se puede hacer posterior. Toda la información que se saque de ese computador, pues a través de ese virus y se transporte a otro lado, pues va a tener que ser analizada. Ya después de que sea analizada, pues sí, ya van a hacer el ataque. Entonces el daño también se puede generar posterior en algún momento. Como les decía, había unos virus también que están diseñados para atacarse a cierta época. Esos son los que llaman virus de hora cero. Y esos ataques de hora cero o esos virus que están diseñados para estar inactivos y activarse en esa hora eh, específica, en una fecha específica, pues también son parte de lo que se puede clasificar dentro de esos virus. La hora cero es porque pues tiene que llegar es como un conteo regresivo, ¿no? Y en una fecha determinada pues va a llegar a cero el conteo y se va a producir el ataque. Solo en esa fecha específica que se presenta. Mm,
también junto a esos virus, aunque pues la gente no es que los utilice mucho, también están los troyanos. A ver si por aquí había algo bueno, de los troyanos, sí. Em, los troyanos en algún momento lo que hacen es aprovechar una vulnerabilidad, digamos, entrar a un sistema eh, y muchas veces generar una vulnerabilidad adicional para que entren virus, ¿sí? Por otra parte. Entonces los troyanos por lo general lo que hacen es tratar de permitir ciertos ataques de los virus o utilizar eh, sus habilidades para permitir ataques de los virus. Entonces, como pasa, pues ahí viene su nombre, como pasa con el caballo de Troya, en algún momento el ataque se permitió por el caballo, ¿no? Por ese tipo de elementos. Entonces, aquí ese malware lo que va a permitir es que los virus pues ataquen posteriormente. Bien, esa es una de las formas, ¿no? Aunque hay pues, bastantes variaciones en la forma de atacar. Por ejemplo, miramos aquí alguno de estos. Bueno, los que les mencionaba, por ejemplo, el ataque a las BIOS, un virus de firmware. Recuerden que dentro de la BIOS lo que hay, dentro de la BIOS hay un firmware. Entonces lo que podría hacer un virus es atacar ese firmware. Y ese firmware pues da la casualidad que es el de la BIOS, es el más importante de la board. Y, pues efectivamente puede haber un ataque ahí con algún tipo de virus, ¿no? En algún momento. Cuando yo le daba el doble clic a un archivo para abrir, que lo tenía dentro de la USB y ya esa USB tenía pues una infección, ese hecho de darle doble clic a esa carpeta que me llevaba toda la información, que realmente fue la que se creó después del ataque, esa carpeta pues al ser digamos así, un programa que se puede ejecutar, eh, pues va a obligar a que se ejecute primero el virus y después haga lo que tiene que hacer. Esa es otra de las acciones que por lo general tienen estos virus. Por ejemplo, usted puede entrar a Word y si hay un virus pegado a ese programa Word, pues sí, Word le va a abrir, pero él adicionalmente se va a ejecutar, si el virus se va a ejecutar adicionalmente. Entonces usted le puede dar doble clic al símbolo de Word y lo primero que va a hacer es ejecutar el virus y después le va a abrir Word. Pues usted perfectamente no se va a poder dar cuenta de que se ejecutó el virus. Eso es lo que ellos hacen. Pero sí se va a ejecutar y efectivamente la aplicación también se va a ejecutar, pero pues el virus ya ha actuado cuando usted ya está trabajando tranquilamente. Esas son formas de ataques, por ejemplo, que se pueden presentar o de ejemplos de algunas variaciones de los virus que encontramos. Perfecto. Cuénteme. Pregunta, o sea, digamos, regularmente en Internet ofrecen, digamos, programas que ya vienen autolicenciados, entonces vienen como compilados o dentro de una cajita, como dentro de un punto .exe, Ujú. y se autoinstalan y pues no necesitan, digamos que, insertarle pues número de licencia ni nada de ese tipo de cosas. Ese es uno de los riesgos que se corre al instalar ese tipo de programas. O sea, en ese momento la mayoría de esos programas puede contener algún software malicioso detrás y puede estar, digamos, capturando todos los datos, digamos, del usuario cuando abre el programa y digamos, robarle la información solamente digamos, porque le ofrecen a uno que se autoinstalan con licencia, sin necesidad de licencia. Pues ese es, digamos, el gancho, ¿no? El gancho de que le dicen esto es sin licencia, esto es gratis, etcétera, etcétera. El programa de pronto puede existir y lo que hacen es modificar ese ejecutable que usted, pues, es el que va a utilizar para instalar el programa y adicionarle algo más. Y ese algo más, pues, es el virus. Entonces, a ver si de pronto encontramos alguna, es que preciso ahorita no me acuerdo de las descargas que hemos hecho, pero mm, Pues digamos, en internet usan mucho, digamos, con la suite de Adobe, lo separan ujú,
y entonces a veces se instalan así como en un cuadrito, pero el instalador es totalmente diferente y tiene que una carita feliz o cosas así. Sí, sí, ellos crean Entonces sus algunos propios dicen que se le han instaladores, por dañado ejemplo, los... o no hay necesidad de crear de pronto su propio instalador, ¿no? Eh, de pronto funciona tal y cual, pero, pero sin que usted se dé cuenta, pues le crean de pronto algún, Modifican el código adentro, ¿sí? sí. Lo que estoy buscando es lo que ahora está de moda, que es colocar un código de verificación. Eso es lo que estaba buscando en la descarga, que estos señores tienen descargas, pero Como los no me CAPTCHA. acuerdo. Mm, no, no es ese sistema de verificación, es un sistema de verificación de la información, no del usuario que va a descargar, sino de la información directamente. O sea, es como si usted cogiera toda esa información que está en binarios y como está en binario, pues todo eso se puede hacer una operación y calcular un tamaño X eh, de esa información. Si eso cambia, pues ese tamaño varía. Entonces ese código de verificación permite que se controle ese tamaño específico de ese archivo que se está descargando. Entonces hay descargas que en algún momento aparecen con esa información, ¿sí? Y si uno quisiera hacer esa verificación, pues uno puede certificar que efectivamente esa descarga pues está bien, ¿no? No hay alguna alteración dentro de esa descarga. Cosa que hay muchos sitios que no se puede hacer esa verificación. Em, Eso es también como una forma de verificación. Venga, a ver si me acuerdo. Este es un SHA-500, no sé qué. Pero bueno, lo que tengo que buscar es dónde es que se encuentra esa, con un ejemplo de una descarga. Bueno, después les muestro uno con una descarga que me acuerde cuál es, porque sí lo he visto en todas esas herramientas que hemos descargado, sí lo he visto en la descarga, pero preciso ahora no me acuerdo de una exactamente, que les muestre ese tipo de cosas. Pero sí, eso es una forma de verificar. ¿Listo? Si no hay esa forma de verificar, pues ahí es donde aprovechan, mm, digámoslo así, en el instalador. Ese instalador le modifican, le agregan esa parte del código malicioso. Usted descarga el archivo, efectivamente de pronto usted ve el proceso de instalación del software que usted está buscando, pero adicionalmente usted no se está dando cuenta de una instalación adicional, ¿sí? Que pues la idea es que nadie se dé cuenta. Digamos algo así parecido en que cuando usted descarga Adobe y Adobe le instala un navegador y le trata de instalar un antivirus y usted solo quería Adobe, ¿sí? Lo que pasa es que ahí uno sí se da cuenta, que uno no lee distinto, pero hay aplicaciones que pues de pronto son parecidas en esa parte de tratar de instalarle otras cosas que uno no ha pedido. En este caso, pues esos ejecutables se pueden modificar por eso. Yo hace rato no veo ataques de ese tipo, por ejemplo, con la suite ofimática. Eh, con la suite ofimática hace unos años había muchos ataques que se le pegaban a esos ejecutables de los programas, ¿sí? No a la descarga como tal, sino al ejecutable ya cuando estaba instalado. Entonces buscaba ese punto .exe y se le pegaba a esos puntos .exe. Entonces, como ese es el que lo obliga a usted a presionar o o a utilizar para que funcione una aplicación, por ejemplo, como Word, ¿sí? Para utilizar Word, pues en algún momento usted tiene un ejecutable. Vamos a ver si por aquí alcanzamos a ver el de Word. Es una aplicación, ¿sí? Y en el caso de una aplicación de Word, pues para ejecutarla esto es un punto .exe o un archivo ejecutable, digámoslo así. Y esos archivos ejecutables, pues adicionalmente se les pegaba virus, que eso es uno de los ataques que sufríamos hace muchos años. Ahorita no es tan evidente en la suite ofimática, ellos se han protegido mucho de eso. Pero no significa que eso no se pueda utilizar, por ejemplo, con el sistema de descargas que usted menciona. Por eso hay que tener mucho cuidado de los sitios donde se descargan, porque esos sitios, pues en algún momento me pueden generar de pronto algún tipo de descarga adicional que yo no quería.
No el que me obliga de pronto a instalar un software previo que me dice le voy a instalar esto para que se descargue más rápido. Bueno, pues usted no sabe ni qué es lo que está instalando, pero sí, igual usted ve el programita que se instaló y en teoría descarga más rápido, pero lo que usted no ve es lo que uno tiene que preocuparse, ¿no? De esos tipos de software. Y después sí, le puede hacer la descarga, pero lo que no le instaló o lo que uno no le mostró es lo que a uno le tiene que preocupar, porque eso es la mayoría de esos son algunos tipos de malware. Eh, Inclusive pues no tiene que ser exactamente un virus, ¿no? Hay otras variaciones de malware que no necesariamente son virus, eh, y actúan de ciertas formas que pues de pronto uno nunca se va a dar cuenta que está ahí metido ese malware, ¿no? Pero pues porque no hacen daño, digámoslo así, necesariamente. Bueno, por ejemplo, este que fue uno de los que se tuvo problemas hace unos días, la denegación de servicio. La denegación de servicio, em, es como su nombre lo indica, es negar el servicio a un equipo. En este caso, lo más cercano a eso es, por ejemplo, o bueno, lo más visible a esa negación de un servicio es, por ejemplo, cuando usted intenta entrar a una página web, em, como nos pasó hace unas semanas del Estado, y pues esa petición que usted hace de cargar en el navegador su página, pues no funciona. Y como no funciona es porque en algún momento hay software, pasa de pronto con troyanos, que lo que hacen es generar actividad, ¿sí? Y esa actividad, pues en algún momento va a generar tanta actividad, pues que el servidor de la página web se va a saturar, eh, respondiendo a esa actividad, ¿no? O a esas peticiones que se le hace a ese servidor. Como está tan saturado, una persona del común que simplemente hace una sola petición para entrar a esa página web, a la hora de hacerla, pues no va a ser atendida, ¿sí? O el servidor va a estar tan saturado que no se va a poder atender esa petición. Por supuesto, pues usted no va a poder entrar a esa página web, ¿sí? Y no va a obtener ese servicio. De ahí, pues ese ataque se llama denegación de servicio, que es atacar esos servidores que en algún momento ofrecen algo, para que de tantas peticiones pues no pueda atender a los usuarios normales, ¿no? Al que quiere consultar la página, al que quiere eh, obtener algún servicio bastante sencillo con una sola petición de su navegador. Entonces, hasta los troyanos pueden permitir eh, ese tipo de actividades. Ese es uno de los ejemplos que aparece aquí de negación de servicio, que es, pues lo traigo a colación por lo que pasó hace unos días, eh, con páginas del Estado, ¿no? Que no tuvimos servicio y lo que hicieron fue, pues, los activistas atacarlo, ¿sí? Y atacarlo con esto, con denegación de servicio. Eso fue lo que hicieron básicamente, para desactivar el servicio y que la gente pues no pudiera entrar a esa página. Eso fue lo que sucedió hace unos días con ese ataque. No es que la página no existiera, no es que la página se haya borrado, sino que el servidor tenía tantas peticiones que en algún momento pues no te podía atender a las personas normales, a las que en algún momento sí tendrían que entrar a consultar una página. Bien, esos son algunos ejemplos de los virus, los troyanos, que son por lo general los que en algún momento pues son los más conocidos, ¿no? Que es básicamente eso. No son los únicos, como les decía, hay otros adicionales. Por ejemplo, aquí menciona varios de los software que son considerados como malware y tienen ciertas variaciones en este caso. Hay uno que se llama el adware, mm, que también está considerado como malware. Em, y ese adware lo que hace es, por lo general, instalarse. Esa instalación no es que uno quiera hacer esa instalación. em, y por lo general lo que hace es permitir, o administrar descargas de software. ¿Mm? Algo así como les estaba contando, el software que me permite descargar un poco más rápido, que me promete que me va a hacer la descarga mucho más rápido de mi aplicación y por supuesto pues se instala antes de.
Y cuando usted le dice que no lo quiere instalar, pues efectivamente él bloquea absolutamente toda la descarga y usted no puede descargar lo que quería. Eso lo obliga en algún momento a decirle que sí, que se descargue y que se instale y que todo lo que me prometió, pues adicionalmente eh, lo haga, ¿sí? Me descargó el software, pero adicionalmente él se instaló también con, digámoslo así, con su venia, ¿sí? Porque usted también le dijo que se instalara ahí en busca de otro software. Em, ¿Qué puede generar después? Pues que efectivamente, que es lo más molesto, la publicidad, los anuncios. Entonces, ese software que usted instaló, que le permitió hacer una descarga mucho más, en teoría, mucho más rápida de un software que usted estaba buscando gratis, licenciamiento free, etcétera. Pues adicionalmente ahora le va a empezar a mostrar un poco de anuncios, lo va a redireccionar de pronto a páginas que, que son las que ellos buscan que la gente visite, ¿sí? Porque en algún momento a ellas les pagan por diseñar eso o por obligar a la gente a ver ese tipo de anuncios, ¿sí? Entonces, cuando en algún momento ese software lo que hace es mandarme siempre a la misma página, ¿sí? Usted hace una búsqueda y siempre lo manda para la misma página. Eh, Esa misma página, pues de pronto hace una búsqueda adicional, ¿sí? Es como si me enviara siempre a Google, pero pues uno ya lo hace es porque es una costumbre, ¿sí? En cambio aquí lo están obligando a que siempre se vaya a una página especial. Y ese redireccionamiento pues se puede presentar. Cada vez que usted busque una página, bueno, una página de una herramienta de software, pues de pronto que siempre los lleve a la misma página que ellos intentan redireccionar. Entonces todas las búsquedas siempre se van a ir para allá. Y eso lo hace pues ese tipo de software adicional, ¿no? Abrir publicidad pues es algo de lo más común que hace ese tipo de software y usted se va a llenar de publicidad por todo lado. Esas son cosas que en algún momento también aparecen. Hay unas páginas que sí tienen publicidad y que lo asocian con publicidad, pero no es lo mismo, ¿no? Eh, Hay páginas que sí obligatoriamente pues toca mostrar publicidad porque si no, no funciona o no se puede mantener. Pero pues hay unas que sí nos obligan a ver esa publicidad a través de este tipo de malware, a través de estos datos. Para no decirnos ofensivos, pero a veces sí son muy molestos tener ese tipo de comportamientos. Inclusive los navegadores, pues también esos navegadores se afectan con ese tipo de software, ¿no? Con este tipo de adware. Antes se veía mucho que los adware pues prácticamente se apoderaban de los navegadores y, y pues bueno, hacían todo lo que querían con el navegador de uno. Y uno pues era impotente porque los navegadores prácticamente no tenían la posibilidad de bloquear esto. Ya con el tiempo pues los navegadores se han vuelto más expertos en bloquear estos adware, ¿no? Por sí solos. Antes sí tocaba pues obligatoriamente buscar algo una herramienta para eliminar el adware específico. Eh, Muy separada de pronto de un antivirus, ¿sí? El antivirus a veces no le ponía mucho cuidado a estos adware y pues tocaba buscar una herramienta que fuera muy específica para buscar adware y eliminarlos, desinstalarlos del sistema. Pero ya pues se ha visto mucho, ya se ha, digamos, metido mucho esa herramienta también en los antivirus. Otra variación que es el ransomware. Ese ransomware lo que hace es cifrar archivos. Cifrar es como, digámoslo así, convertir en algo que en algún momento pues tiene un código y ese código pues requiere de algún tipo de contraseña para, para que usted pueda ver esa información. Esa información, mientras que usted no tenga ese código, pues no va a poder verla. Para usted va a ser ilegible. Pero si tiene ese código, pues por supuesto usted la puede ver. Eso se utiliza para enviar información y para proteger la información. Lo que pasa es que hay software que hacen eso automáticamente sin que nadie se los pida y efectivamente eso lo hacen con, por ejemplo, discos duros, que eso es uno de los ataques que les mencionaba hace un rato. Muy frecuente secuestrar y por eso es que utilizaban este tipo de malware para secuestrar, porque en algún momento lo que hacía era cifrar la información de los discos duros
Por eso, digámoslo así, esa clave que se utilizaba de cifrar o para cifrar esa información, pues solo la conocía el que pedía rescate, y básicamente así es que pedían el rescate. Mm, Y si usted contaba con suerte y pagaba y el atacante pues le daba la clave, pues listo, funcionaba el descifrado y bueno, se salvaba pero pagando el rescate de su información. Mientras tanto, pues encontrar una clave para descifrar esa información, para quitarle ese cifrado, pues es muy complicado. Entonces ese software se aprovecha de esa acción, que es el cifrado pues, para cometer su fechoría. ¿Listos? Como está cifrada la información, pues ahí eso es importante, por ejemplo, cuando vimos el software de backup. Cuando se hacen backup externos de la información, pues se tiene una herramienta donde sacar esa información que me están bloqueando. Por eso es que los backup en las empresas pues son muy importantes. Eh, si no se hace esas copias, si no se hace esa backup de la información, pues y nos llegamos a contagiar de un ransomware, pues el ransomware hace lo que quiere, cifra, eh, nos deja ahí secuestrada la información, eh, y pues nosotros sin ningún respaldo, pues eso nos va a obligar que de pronto hasta terminemos accediendo a pagar ese rescate, ¿no? Por esa información. Entonces ahí es cuando se aprovechan de ese tipo de herramientas que son el ransomware, que son para cifrar. No es que todas las herramientas para cifrar sean malas, ¿no? Sino que pues este software específico que lo hace automáticamente para después cobrar un rescate, pues esto sí es el malicioso, porque la forma de cifrar pues es algo que se utiliza muy común para enviar información entre dos, por ejemplo, entre dos personas, sin que alguien que por supuesto pueda ver esa información a través de la red pues sea capaz de leerla, ¿no? Que eso es lo otro. Lo que se envía por internet, pues si no está cifrado en algún momento, pues muchas de las cosas son legibles y una persona que capture ese tráfico, pues puede leerla. ¿No? Ahí es cuando se necesita pues una forma de que la persona que tenga acceso a leer esa información, pues realmente no la pueda entender. Y ahí es cuando se utiliza el cifrado. Sí, o si bueno, el cifrado normal del computador, ¿no? El BitLocker, por ejemplo. Ese BitLocker, que es una herramienta de cifrado, si a usted le llevan el computador y está con BitLocker cifrado, pues que lo vaya a mirar en algún momento o el que se saque el disco duro y lo vaya a colocar en otro lado, pues no va a poder leer lo que hay, porque está cifrado. ¿No? Entonces, por eso esas herramientas de cifrado pues también se utilizan en seguridad, pero aquí las están utilizando pues para cosas malas. Bien, el rootkit. Los rootkit por lo general se instalan en los PCs, eso sí es algo que hace pues todos los malware en algún momento hacer una instalación. Es bastante complicado detectar ese tipo de herramientas. Casi siempre esas herramientas y con la ayuda del caballo de Troya, pues estas herramientas son las que, eh, digámoslo así, son las que penetran más fácil la seguridad, ¿sí? de muchos de los sistemas, y pues nadie se da cuenta. ¿No? Porque pues la idea es que no se dé cuenta nadie de esta presencia de este malware, porque este malware lo que hace en algún momento es ser utilizado para crear un canal de comunicación, ¿sí? Lo que dicen abrir una puerta trasera, eh, para que un delincuente pues acceda a la información del equipo, entonces, o del sistema, ¿sí? Por ejemplo, un servidor. Claro, como estos están ocultos, están pues haciendo su trabajo y nadie se está dando cuenta. Estos rootkit en algún momento, pues al hacer su trabajo, abren un camino, abren un puerto de comunicación en el tráfico de la red y ese puerto que se abre, pues puede ser utilizado por un delincuente para entrar al sistema. Eh, Básicamente lo que hace un equipo de seguridad como un firewall es bloquear esos puertos, verificar los puertos que están abiertos y analizar
qué es lo que está pasando por ahí cuando está funcionando, ¿no? Pero básicamente lo que hace es mirar esos puertos de comunicación que hay. Hagan de cuenta que dentro de ese cablecito que tenemos conectado, la información o el tráfico que se está moviendo por ahí, pues tiene una etiqueta. Y esa etiqueta dice a qué puerto pertenece. De los miles de puertos que hay, pues hay aplicaciones que se casan con ciertos puertos y hay otros puertos que están ahí, que nadie los utiliza. Eh, pero pues la idea de un sistema de seguridad es que esos puertos pues no queden abiertos, no sea un canal de entrada, digamos, o de salida. eh, y por eso esos puertos pues permanecen deshabilitados, aunque existen, no es que aparezcan todos habilitados. Eh, Ahí es cuando pues estas herramientas lo que hacen es habilitar uno de esos, ¿sí? Ya de pronto un puerto que no sea común que la gente utilice, que exista, pero que no sea común que la gente utilice o que una aplicación no lo utilice, y abrirlo. Y ahí es por donde ese puerto pues establece una comunicación con un delincuente y el delincuente pues puede entrar por ese puerto a hacer otro tipo de ataques o a continuar el ataque, porque esto lo que hace es ser parte de un ataque más elaborado, ¿no? No es solo abrir el puerto, eso viene con más tipos de ataques reunidos, ¿no? Eso, o sea, abrir un puerto no hace básicamente nada. Lo que hace es lo que permite es parte del proceso del ataque. Bien, otros también que son bastante comunes son los spyware. Los spyware, pues con esa partecita inicial son espías, son software espías. Cuando se instalan esos software, pues tienen la costumbre de recopilar toda la información. Por ejemplo, recopilar toda la información donde usted navega, de las contraseñas de los sitios donde usted ingresa, del usuario que usted coloca, todo ese tipo de información, sea personal, de las redes sociales, de financiera, porque usted entró al banco a pagar los servicios, etcétera. Todo eso se recopila. Y en algún momento lo que hacen estos spyware es enviar toda esa información a un sitio, a un servidor del atacante, ¿no? Y ese software pues lo que hace es solo espiar, dedicarse a mirar todo ese tipo de información que usted navega o estar copiando toda esa información importante mientras que usted está navegando y sacarla del sistema y enviarla. Eso es lo que básicamente hace un spyware, ¿no? Sacar información, espiarnos, sacar información y después enviarla a otro lado. Estas herramientas, por supuesto, en algún momento después de sacar esa información me puede permitir otra cosa, claro. Pueden permitir más ataques. También se utiliza como parte de un ataque, ¿no? Primero sacar información, pues es bastante común en los ataques. Sacar toda la información que puedan antes de. En los ataques más elaborados que llevan inclusive hasta meses eh, desarrollarlos, ¿no? Y pues uno de los inicios puede ser, por ejemplo, un spyware, sacar información y después permitir hacer otras cosas adicionales. Mm, y este que está aquí, también conocido, un gusano. Básicamente el gusano lo que hace es replicarse, ¿sí? Y propagarse. Entonces, estos son los que por lo general utilizan pues medios de propagación que son carpetas compartidas. ¿Mm? Entonces, el gusano lo que hace es infectar un equipo, eh, reproducirse, digámoslo así, en otros equipos, propagarse en otros equipos a través de la red, por ejemplo, aprovechándose de ese software anfitrión. Entonces es como si fuera un parásito que en algún momento se está replicando aprovechándose de ese software anfitrión que está infectado. Y ese software anfitrión pues lo que hace es empezar a infectar a los demás, ¿sí? A replicar ese mismo gusano en otros equipos. Por eso es que en las redes es muy eh, complicado cuando ese tipo de software pues ataca. Y sí, porque se replica, digamos, a veces se replica muy rápido dentro de las empresas y ese es el problema, ¿no? Que ya termina prácticamente todo el mundo infectado con gusanos. Eh,
porque pues empezó con un equipo y se replicó bastante rápido en otros equipos. El hecho de utilizar esos recursos en algún momento de crearse a sí mismo, de crear réplicas, puede afectar el sistema operativo, puede de pronto utilizar los mismos recursos de la máquina para crearse uno de esos gusanos. Entonces, pues uno de los síntomas puede ser que esos recursos también se destinen a la creación, o sea que la memoria pues se vea un poquito más congestionada porque está el gusano pues replicándose a sí mismo utilizando los recursos del sistema, ¿sí? Ahí es cuando pues entra a la red, entra a esos recursos compartidos, y todo lo que hace el sistema operativo pues es empezar a crear una copia del gusano y a través de la red pues replicarlo. Eso es lo que básicamente hace este tipo de, de gusanos. Em, en algún momento puede ser tanta la replicación o la congestión de esa información que se está enviando por culpa de ese gusano, que la información que se envía normalmente pues a través de la red se vuelve un poquito complicada. Entonces es como si en algún momento le metiéramos mucho tráfico a esa red y esas operaciones de la red pues se congestionan. Ahí es cuando puede ser uno de los síntomas que las redes empiezan a congestionar por el simple hecho de estar enviando gusanos por todo lado y estar replicando el mismo gusano dentro de la red. Entonces ahí también se puede, eh, digámoslo así, demorar las operaciones a través de la red o demorar inclusive las operaciones a través de un equipo que es el que está haciendo la réplica. Entonces esos virus pues también, esos malware también pues tienen una forma de actuar bastante especial. Bien, estos 5 pues son ejemplos de los malware, fuera de los virus y de los anteriores que vimos que son los troyanos. Bien, aunque hay unas variaciones, pero pues ahorita no las vamos a mencionar por ahora. Bien, preguntas, dudas, aclaraciones sobre estos malware. No, dije, no, señor. Bueno, cada uno pues tiene su forma de actuar, ¿no? Por eso es que pues, a veces, aunque la gente diga que mi computador tiene virus, eh, pues toca mirar exactamente que si tiene un malware o no tiene un malware, si es rendimiento, si no es rendimiento, porque casi siempre lo que hacen los malware es afectar mucho, o hay muchos que afectan el rendimiento del sistema. Y pues por supuesto los síntomas se hacen muy parecidos a otras cosas, ¿no? El hecho de que una red se congestione, pues no significa que sea, por ejemplo, un gusano. Eh, Puede ser algún otro tipo de cosas, pero pues como son los mismos síntomas, la gente puede pensar que de pronto puede ser un gusano que está metido dentro de la red. Lo mismo pues puede pasar con algún otro comportamiento, ¿no? El hecho de replicarse a través de utilizar los recursos en un computador para replicarse, pues lo vuelve más lento, pero pues no todos los equipos que están lentos es que tengan un virus, ¿no? Esas son cosas que toca determinar. A veces la gente le gusta decir, es que tengo un virus, pero pues de pronto nunca le ha hecho mantenimiento al equipo, está lleno de basura, sí, no necesariamente tiene que ser un malware que está actuando. Pero pues, si ustedes se dan cuenta, hay muchos de las acciones que mencionamos que se parecen mucho a ciertas fallas, ¿sí? Pero pues por eso es que hay que tener cuidado porque toca analizar o tener en cuenta esto. Por eso es que la parte de seguridad pues a veces es importante, porque eso también nos atañe a la hora de solucionar problemas. Podemos tener la posibilidad de tener un malware, uno nunca sabe. Y por eso es pues que todas las acciones que nosotros hagamos pues tienen que ser en pro de tener este tipo de comportamientos. Bien. Por ahora no tratamos esos buenas prácticas y esos comportamientos que podemos hacer. Lo tratamos mañana. ¿No? Por ahora solo les voy a comentar pues esta partecita de los ataques, de quién nos ataca, de todo este tipo de malware que en algún momento se puede presentar.
¿Listo? Aunque por supuesto, como les digo, hay muchas otras variantes que se pueden presentar todavía. Bien, preguntas, dudas, aclaraciones. Voy a tener la grabación.